Muy buenas deportistas jienenses, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Avance Deportivo de Jaén Plus Radio, el espacio donde el deporte en nuestra tierra cobra vida. Hoy venimos cargados de energía y buenas noticias porque vamos a repasar nuestro fin de semana deportivo en nuestra provincia. Además, tenemos un comunicado importante relacionado con el deporte local, que no te puedes perder. Y atención, porque hoy nos visita en el estudio una figura muy especial, un jugador con carisma, compromiso y puro ADN jienense. Milita en el U Torredón Jimeno y es, sin duda, uno de los referentes del vestuario. ¿Quieres saber quién es? Quédate con nosotros porque en unos minutos charlamos en exclusiva con él. Y lo sabes, ponte cómodo, comparte este programa y participa con tus comentarios porque aquí comienza tu cita semanal con el deporte de nuestra tierra. Avance Deportivo Jaén Plus Radio. Y en el fútbol sala, atención porque este fin de semana tenemos un auténtico partidazo. El Jaén Paredes Interior Fútbol Sala visita nada menos que el Palau Blaugrana para medirse con el Barça este sábado 11 de octubre a la 1 del mediodía. Un duelo de altos vuelos que enfrenta a dos de los equipos más ha trabajado duro para recuperar situaciones y pero si todo esto pasa otra vez, pero tú no estás ahí, ¿de verdad vas a quedarte fuera? Un comunicado oficial ha llegado a reacción. Este fin de semana, en Paredes Interior Fútbol Sala ha tenido sobre la mesa una situación que preocupa, pero que también confiamos en que pronto tendrá solución. Durante el encuentro de categoría cadete celebrado en la pista 5 del complejo deportivo de la Salobreja, se vivieron algunas incidencias relacionadas con el estado de las instalaciones. Desde el club se ha emitido un comunicado oficial expresando su malestar, pero también su confianza en que el Patronato de Deportes de Jaén tomará las medidas necesarias para mejorar esas condiciones. Todos sabemos del compromiso que existe con el deporte base y en ofrecer espacios dignos y seguros para nuestros jóvenes deportistas, y estoy segura de que este episodio servirá para reforzar ese compromiso, porque al final todos remamos en la misma dirección, que el deporte jienense siga creciendo y siendo un orgullo para nuestra ciudad. Y seguimos con el fútbol, porque en este fin de semana el Real Jaén Club de Fútbol vuelve a casa y lo hace con un partido muy importante, el de la jornada sexta. El equipo blanco recibe este domingo 12 de octubre a las 12 del mediodía el Melilla, en el Estadio de la Victoria, en un duelo que promete emociones fuertes y puntos muy valiosos para seguir peleando arriba en la tabla. Actualmente el Real Jaén se sitúa en cuarta posición en la clasificación, con una buena dinámica y sensaciones positivas. Justo por detrás, pisando los talones, viene el Linares Deportivo, en quinta posición, a solo un punto. Así que cada jornada cuenta, y más cuando se juega en casa y con la afición empujando desde la grada. Y atención, porque ya tenemos fecha oficial para uno de los partidos más esperados del mes. El miércoles 29 de octubre a las 9 de la noche, el Real Jaén recibirá en la Victoria al Eldense Club de Fútbol para disputar la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Un choque de altura frente a un rival de superior categoría, en una noche que promete ser mágica para la afición jienense. Copa del Rey, luces, emoción, todo preparado para soñar con una nueva hazaña. Así que ya lo sabes, este fin de semana todos al estadio para apoyar al equipo frente al Melilla y a marcar en rojo el 29 de octubre porque la Copa vuelve a la Victoria. Y nos vamos ahora con otro de nuestros representantes del fútbol sala nacional, que sigue creciendo a pasos agigantados. El Club Deportivo Avanza Jaén Paredes Interior Fútbol Sala ya conoce su próximo rival en la Copa del Rey. En la tercera eliminatoria del torneo copero, el equipo jienense se enfrentará al Infantes Fútbol Sala, conjunto del grupo 16 de tercera división que dio la campanada en la ronda anterior al eliminar al Albacete Fútbol Sala. El duelo será a partido único y se jugará en el pabellón de Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, entre los días 28 y 29 de octubre, fecha aún por confirmar. Esta será la segunda participación histórica del Avanza a la Copa del Rey, tras su debut el año pasado, donde lograron avanzar hasta la misma ronda eliminando al Jerez Futsal y al Leonova Mengíbar, cayendo con honor ante el Real Betis en el Olivo Arena. Pero antes de pensar en la Copa, toca entrarse en la jornada tercera de la Liga.
Este sábado, el Avanza Jaén Peris Interior Fútbol Sala juega en casa, en el Oliva Arena, recibiendo al Inagrup Elegido Futsal, en un partido clave para sumar puntos y seguir peleando en lo alto de la tabla. La cita es una gran oportunidad para que la afición jienense vuelva a llenar las gradas y empuje al equipo en este inicio de la temporada. Mucho ojo con este encuentro, porque puede marcar el ritmo en las próximas jornadas. Y seguimos repasando cómo marcha la tercera federación Grupo 9, donde 2 de nuestros equipos jienenses están muy vivos en lucha por puestos de privilegio. El Atlético Mancha Real puede actualmente se sitúa en la 5ª posición en la tabla, con una racha bastante sólida y apenas a un paso de los puestos más altos. A 2 puntos por debajo aparece el Utro Don Jimeno, que se coloca en 6ª posición, demostrando un gran nivel competitivo. Ambos equipos están siendo protagonistas en este arranque de temporada, mostrando buen fútbol, compromiso y sobre todo mucha regularidad. La lucha por estar en el playoff de ascenso va a estar muy reñida y todo apunta a que nuestros representantes van a dar mucha guerra esta temporada. Desde aquí mandamos nuestro apoyo tanto al Mancha Real como al Torredón Jimeno, 2 clubes históricos de la provincia que siguen demostrando que en Jaén hay cantera, talento y pasión por el fútbol. Y del césped al parquet. El Jaén Peris Interior CB viaja a Gijón con la plantilla al completo por primera vez esta temporada. El equipo de Berni Castillo se enfrentará este sábado a las 8 de la tarde al Círculo Gijón Baloncesto en el pabellón Adolfo Suárez, un duelo clave para sumar la primera victoria del curso, aunque jugadores como Carlos Valderas y Fayal Pereira aún se están recuperando del todo. El técnico podrá contar con toda su plantilla por primera vez desde el inicio de la pretemporada. Castillo destaca que el equipo sigue creciendo y llega con ganas de darle la vuelta a la situación. La expedición jienense, encabezada por el presidente José María Comás, viajará el viernes y entrenará el sábado por la mañana en Gijón. Partido igualado a la vista entre 2 equipos que quieren entrenarse con victoria en la segunda FEB. Y si hablamos de grandes momentos para el deporte jienense, atención, porque lo que ha conseguido esta joven es simplemente histórico. Desde las pistas de pádel hasta lo más alto del mundo, Susana Martín, con tan solo 16 años, acaba de poner el nombre de Jaén en el mapa mundial y lo ha hecho a lo grande. La deportista jienense se ha proclamado campeona del mundo sub-16 de pádel con la selección española tras vencer junto a su compañera Mar Munuera en la final del mundial celebrado en Reus. Derrotaron a Portugal con un claro 6-2, 6-2 y por si fuera poco, Susana fue elegida MVP del torneo, la mejor jugadora del campeonato. A ese oro mundial sumamos un palmarés impresionante, campeona de España, tricampeona de Andalucía y 5 veces campeona provincial. Todo desde la escuela de pádel de Fran Iglesias, donde ha crecido como deportista. Estudiante de primero de bachillerato en IES Santa María de la Capilla, ya tiene claro que quiere estudiar ciencias de deporte, pero de momento que no la despierten, porque Susana está viviendo un sueño dorado. Enhorabuena, campeona. Jaén está orgullosa de ti. Y mientras jóvenes como Susana Martín siguen llevando el nombre de Jaén a lo más alto del deporte mundial, nuestra ciudad también se prepara para acoger una de sus grandes citas atléticas del calendario local. El próximo 12 de octubre, las zapatillas volverán a volar por la calle Virgen de la Cabeza con motivo a la 37 edición de la Milla Urbana Internacional de Otoño, Manuel Pancorbo, organizada por el Patronato de Deportes. Un evento histórico que combina tradición, élite e impulso al deporte base, con 12 carreras programadas, desde la categoría sub-12 hasta veteranos, tanto masculinas como femeninas, incluyendo las 2 habituales de carácter internacional. Y ya para terminar, siempre hablamos del valor del camino. Y después de repasar pues, el enorme éxito de Susana Martín, nuestra campeona del mundo, del pádel sub-16, no queda más que sentir orgullo, porque detrás de cada medalla, de cada gol o cada punto hay una historia, y esa historia casi nunca es fácil. Pero el verdadero valor está en el camino, en la constancia de entrenar cada día, aunque no hayan aplausos, en seguir adelante tras una lesión, en cambiar de ciudad con una mochila llena de sueños. Detrás de cada jugador o deportista hay una historia, una familia que ha estado ahí, viajes, autobús, derrotas que dolieron y también partidos que sanaron. Hoy, justo antes de nuestra entrevista, quiero que pensemos en eso, en lo que no se ve, porque el deporte también es eso,
crecer, resistir y seguir soñando, aunque el camino no siempre es fácil. Y ahora vamos a conocer a quien representa todo eso. Trabajo, humildad y amor por el fútbol. David Ordóñez nos acompaña hoy y su historia, os aseguro, merece ser escuchada. Vamos a un minuto de descanso para darle entrada y nos vemos enseguida. Hoy en Poco se habla tenemos a nosotros a un futbolista de los que inspiran, no solo por su talento sobre el campo, sino por su trayectoria, su compromiso y su amor por este deporte. Jienense, con una carrera que ha llevado a vestir los colores de equipos como el Real Jaén, el Mancha Real, el Rayo Majadahonda, el Don Benito, el Zamora, el Barco o el Puertollano, entre otros. Hoy es uno de los líderes del útero Don Jimeno, donde sigue dejando huella y dentro y fuera del campo. David Ordóñez, bienvenido a tu casa, el deporte de Jaén. Muy buena, Anabel, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo y bueno, compartir un ratito de charla y de fútbol, que al final es lo que nos gusta a todos. Exactamente, además había tenido invitados, bueno, pues como queremos darle también voz a todo el deporte de Jaén, pero bueno, también me quería darle voz al fútbol y a la tercera red, ¿no? Claro. Que ahí estáis luchando y además en una situación, pues la verdad que unas posiciones muy interesantes. O sea, que veo que hay proyecto hacia adelante. Bueno, David, pues primero me gustaría conocerte a ti un poquito, es decir, eres de Jaén, cuéntame cómo empezó esta pasión con el fútbol, con qué edad empezaste y dónde empezaste. Yo me vengo arriba. Sí. Vale, pues sí, supongo que coincidirá con muchas historias de compañeros y futbolistas que han estado en situaciones parecidas a la mía, pero bueno, yo he empezado de familia, la verdad. Mi padre pues también fue jugador de fútbol. ¿Pero profesional? Sí, mi padre tuvo un accidente con 20 años, jugaba en el Jaén. En el Real Jaén. Sí. Qué histórico, es que es un histórico. Exacto, tuvo un accidente, se quedó minusválido y aquí en Jaén fue muy conocido y bueno, siempre ha estado muy relacionado con el fútbol. Entonces, tanto yo como mi hermano de chicos, desde los 5 años hemos estado... Yo empecé en el Atlético Jaén. ¿En el Atlético? Sí, ¿Con qué edad? Con 5 años, siendo pre-Benjamín, desde chico. Y allí estuve pues a la categoría inferior del Atlético Jaén hasta infantil, que me llamó el Jaén, porque ya empezamos a competir. Te habían visto. Ahí ya, claro, ahí siempre estamos Atlético Jaén y Jaén, siempre éramos los mejores equipos con el Úbeda Viva y tal, desde chico. Y bueno, me llamó el Jaén para infantil, que abrieron... ¿Infantil qué edad es? Infantil de segundo, pero ese año en infantil no se jugaba autonómica, era solo a nivel provincial, pero justo ese año empezaron a hacer infantil autonómico. Entonces a mí me llamó el Jaén y era una liga muy guay porque era la primera vez que empezamos ya a jugar contra equipos de Málaga, de Granada, salíamos de Jaén. Entonces, o sea que ya ibas representando... Claro, ahí ya desde infantil ya estabas por Andalucía, con los colores. Sí.
Y nada, ya pues fue una etapa muy bonita, la verdad, esa temporada con el Jaén. Me hizo mucha ilusión que me fiché, que tan pequeño me llamaran de Real Jaén, para mí era bonito. Y nada, y allí estuve pues hasta juveniles, que bueno, en juveniles pues yo ya empecé a tocar el primer equipo. Ya recibía, cuando el Jaén estaba en segunda división. Eso en el 2017, En 2017. 2017, sí, porque he estado viendo ahí un poquito tu palmarés y conociéndote un poquito. Claro. Vale, o sea que ahí estaba el Real Jaén en segunda división. Y bueno, yo... O sea que has estado ya donde están ahora. Claro. Yo estaba, bueno, yo estaba... No, en segunda división. En segunda división es la liga ya profesional. Exactamente, estaba, claro. Cuando el ascenso con Manolo Herrero y todo claro. esto. Entonces yo allí empecé ya a tocar primer equipo, de que recibía llamadas de Manolo y me subía a entrenar. Incluso debuté en un partido de un amistoso que jugaron en Arjonilla, me parece. Me llevaron para jugar, que me hizo súper... Creo que tienes una foto, ¿no? De esa victoria, ¿verdad? Exacto. O sea, es que claro, Exacto. he estado preparando un Tengo poquito, una foto hemos ahí. estado preparando las imágenes Vaya. y yo digo, yo creo que esta foto, o sea, reconocí la foto de Instagram. Sí. Ha investigado bien. Pues sí, además que tengo muy buen recuerdo de ese partido, porque yo siendo un chaval, a mí, yo vi al ¿Qué Jaén... edad tenías ahí? Pues yo tendría allí 17 años, claro, 18 años. Yo ahí veía al Jaén en la Victoria jugar contra el Deportivo de Coruña, en segunda división, lo veía todo y para mí era, joder, que me llamasen. Claro, un sueño. Era, o sea, claro, para mí era un objetivo y un sueño que yo jugaba al fútbol tampoco tenía en mente. tu provincia, el Claro, sentimiento de pertenencia, exacto. O sea, a ver, que yo entiendo que al final os comprometéis en cada equipo que vais, pues Sí, bueno, por supuesto. o sea, besáis el escudo Sí, y lo claro. lucháis, pero bueno, al final donde Sí, has nacido, exacto. o sea, te al final mueven- también diferencia eso, el que tú seas de un club, porque yo he estado toda la vida en el club y al final eso se siente de una manera diferente. Entonces, si tú, para mí jugar en el Jaén no solamente era poder jugar en fútbol profesional y vivir de ello, era representar un escudo, una ciudad, el club de toda mi vida. Entonces, Claro. para mí eso era un logro. Qué bien. Y bueno, me hizo mucha ilusión ese partido en Villagordo, la verdad. Tengo muy buenos recuerdos, además jugué titular. ¿En Villagordo? Sí, o sea, en Villagordo no, perdón, o sea, en Arjonilla. eso, yo digo, Es que yo ahora me- me he confundido. Jugamos también en Villagordo. Hay fútbol ahí también, Sí, ¿eh? también, o sea, la también. verdad que yo lo conozco así un poquito Claro, más de claro. cerca. Y nada, tengo mucha ilusión, muchos buenos recuerdos, porque me acuerdo que yo siendo muy joven fuimos allí, claro, el Jaén en segunda, iba a los pueblos y la gente le pedía autógrafos a los jugadores, le pedía fotos y a mí me pedían autógrafos a los niños y yo allí estaba como, ¿Y hostia, cómo qué te guay. sientes, David? O sea, Qué yo guay. muchas veces lo pienso, ¿no? O sea, esas sensaciones que se viven, ¿qué sientes en ese momento? O sea, creo que sean sensaciones muy bonitas, pero también puede ser que sintáis esa responsabilidad. Sí, está claro, a ver. Y mira que yo tampoco he estado en primera división, ni he En estado, primera ya. no he estado en primera división, ni he tenido esa masa social como tienen los futbolistas de verdad que están ya en la élite de todo y están expuestos. Pero bueno, el Real Jaén mueve masas, que ver un estadio, exacto, el estadio lleno pero y eso te decir, digo, "Fua". que la gente cree que en la categoría inferiores, en plan inferiores, más modestas no pasa esto, pero también pasa, Pasa porque igual. al final estás representando una ciudad, Correcto. estás representando una afición, Una masa social una que masa tiene social. sentimiento hacia vosotros. Exacto, o sea, entonces ellos te miran a ti con admiración también y Correcto. al final son los que van el domingo a verte y te apoyan y gastan su dinero, su tiempo en irte a verte a ti. y sus emociones, Y sus porque emociones. yo siempre digo que el fútbol o el deporte que en ese momento, pero sobre todo el fútbol, ¿vale? Es decir, mueve tantas almas que en ese momento todos los problemas que existen en su Sí, vida, es claro. decir, pues de trabajo, de personales y tal, en ese momento están viendo el partido y están en el ahora, que Claro. tantos nos cuesta estar en cada momento de nuestra vida, pero en el fútbol, entonces claro, por eso se desarrolla tanto sentimiento y Tanta tanta pasión. exactamente, esas pasiones, Claro. es decir, de estar ahí, estás viendo el partido porque estás en el presente, en el jugador, en que os matan a veces a Sí, deciros sí, sí. de todo. Cuando salen las cosas también están Claro. ahí para pitar y para decirte Claro. que espabiles, pero cuando Y vosotros cuando estáis en lo que es en la pista, ¿escucháis eso? ¿O estáis tan centrados, o deberíais estar tan centrados que quizás toda la presión esa Sí. o ese burullo o ese ruido que se crea a veces en ocasiones, os llega o estáis entrenados para no Sí, a ver. desconcentraros? Esto es más individual, creo yo, pero bueno, hay futbolistas que le afecta más y menos. Yo, por ejemplo, yo creo que es inevitable que escuches y muchas veces esa información de la grada o pitos o insultos te llega igualmente. Pero bueno, yo como me lo tomo es que son gajes de oficio y que al final ese me está insultando no por quién soy, ese me está insultando porque quiere que gane el otro equipo y ya está. Y tampoco
hay que darle más importancia porque al final te saca del partido, que es lo importante. Exactamente, esas son las palabras que... Porque realmente en todos estos, o sea, por tu trayectoria y todos los sitios que gracias a Dios, bueno, pues has jugado, eso se trabaja. Es decir, os preparan también en cuanto la fuerza mental, ya no solamente porque físicamente, pues bueno, ya se ve en el día a día, que estáis súper preparados, unos tenéis unas cualidades, otros otras, o sea, incluso llegan a mezclar, ¿vale? O sea, o van, porque tú actualmente juegas en el Torrejón Jimeno. En el Torrejón, ¿pero en qué posición? En lateral derecho. Lateral derecho, que hablábamos el otro día, era muy gracioso, que lo conocí, nos presentaron y estamos hablando, y yo digo, vaya avanzada de correr, te pegas de un lado a otro, ¿no? Además que sí. O sea, que una preparación física aún mayor, ¿no? Y como que se apoyan mucho en los laterales, ¿no? O sea, es como para cerrar la jugada, intuyo. Sí, o sea, claro, al final somos los que damos soporte cerrar, ¿no? Por fuera. Y es lo que tú dices, al final el partido de un lateral es subir y bajar las veces que haga falta. Mira, yo no puedo con los reels eso. Yo cuando me veo a un muñeco, a lo mejor un niño chico, corriendo para arriba, y yo digo, venga, a ver, este fulanito, este venganito. Yo digo, los pobres se pegan unos palitos. Hay que tener piernas para ser lateral. Bueno, y en Torredonjimeno, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Es este primer año? Llevas, porque es el primer año, ¿no? O sea, antes estabas en el... Estuve el año pasado en invierno, la segunda vuelta en Torreperogil. En Torreperogil, vale. ¿Y cómo te sientes en Torredonjimeno? ¿Cómo lo ves? Además, tengo constancia de que este año han apostado por profesionalidad, por seguir creciendo, y tienen incluso un director deportivo, ¿no? O sea, que esa figura anteriormente, bueno, pues no existía. Cuéntame un poquito cómo... Pues mira, bueno, la verdad que muy contento. A ver, todo viene de que yo he estado, desde el año pasado estuve en Torreperogil a partir de la segunda vuelta, porque anteriormente pues he tenido en la C2 dos lesiones de rodilla, y bueno, he estado parado casi 3 temporadas, entonces eso me cortó un poco. Bueno, yo estuve en Puerto Llano el último año, y a partir de la lesión la enlacé con otra segunda lesión de rodilla y me perdí 3 temporadas. Entonces, 3 temporadas. Claro, y tú seguías realmente entrenando, ¿no? O sea, yo me físicamente... yo me estaba recuperando de la primera operación. Yo estuve con el Real Jaén de Manolo Chumilla recuperándome desde la pretemporada con ellos, y bueno, con la intención de, si estaba bien, poder firmar allí en el Jaén. Pero claro, hasta los 7-8 meses volví a tener la lesión de rodilla, me volví a lesionar por segunda vez del cruzado de menisco, y tuve que hacer una segunda operación. Entonces, o sea, ligamento cruzado, ¿no? Pero el anterior, o sea, el cruzado. Sí, el cruzado de menisco, o sea, vale. La rodilla. Sí. Yo es que estoy operada también de ¿no? ligamento, pues no soy jugadora, pero vamos. Pues entonces me entiendes, entonces, sé lo que es. O sea, vamos, además me acuerdo yo que me dijeron, porque me iban a operar en dos... O sea, o bien me operaban en un hospital o en otro, ¿no? Y entonces el privado donde me operaron, que era el doctor Calderón, que lo recomiendo, o sea, de hecho ellos, claro, operaban a gente del Hércules y tal. Sí, y ahí me acuerdo yo que en el otro hospital me dijeron, yo con 21 años, Ana, olvídate de los tacones. Y yo, ¿qué? Y yo, pero ¿cómo puede ser que yo con 21 años y un jugador de fútbol tal? Y dice, no, porque tenemos que operar tal. Y me dijeron, espérate, me mandaron al doctor Calderón y me dice, a ver, Isabel, dice, tú vas a salir con tus tacones, hombre, no te pongas unos zancos así. Hombre, claro. Dice, pero que tú puedes. Y entonces me operó el doctor Calderón y hasta hoy, vamos, ¿no? Chapó. O sea, he hecho mi vida normal. Lo único que a lo mejor he evitado esquiar, porque me decía que eso era mucho juego de rodilla y demás, pero vamos, vida normal, y aquí está, mira mis tacones. Pues mira, ahí está, disfrutando. Vale, y entonces que te he cortado, y entonces claro, te operaron y no pudiste... me operaron, y eso, estuve con Chumilla, luego me volví a lesionar, me volví a operar. ¿Dos veces? Claro, ya me fui a Granada a operarme por lo privado, porque ya quería que la operación fuese el mejor, porque al ser una segunda operación en la misma rodilla es complicado luego que no haya secuelas. Entonces... Claro. Bueno, salí muy contento de allí, la verdad que el cirujano era impresionante, muy bueno, y me hizo una operación muy buena, pero claro, ya la recuperación con todo era mucho más lenta, estuve un mes sin poder apoyar, y para mí se había acabado el fútbol. Yo no tenía intención de volver al fútbol ya, porque me había perdido 3 temporadas estando en el mejor momento. Yo sé que el fútbol es complicado en el ámbito de que si tú haces un año malo, el año siguiente no tienes nada. Claro, si tú te lesionas un año... Pero también miran la trayectoria, ¿no? Es decir, sí, también, si tú tienes un palmarés que también te avala, que tal, o sea, todos podemos tener una lesión, claro, todos podemos tener una circunstancia... pero yo ahí ya son casi 3 temporadas, y claro, yo sé cómo funciona esto, y al final
sabía que me iba a costar volver, ¿no? Pero bueno, no tenía pensado volver porque tenía... ¿Y te comparaste entonces allí en Torreperogil, en la segunda Claro, vuelta, ¿no? a eso voy. Que cuando... O sea, que iniciaste hace... Claro, a eso voy, que yo estuve 3 temporadas y recibí una llamada de Diego, que era el director deportivo entonces de Torreperogil. Ah, que es el que está ahora actualmente con vosotros. Exacto. Ah, muy bien. Y fue Diego el que a mí me animó a probar a entrenar con ellos, con el Torreperogil. Qué bien. Y recuperarme allí con ellos. Me llamó Chusevia, que era entrenador entonces allí también. Él habló conmigo y bueno, David me comentó que él, la experiencia que había tenido, que mientras yo tenga edad y pueda volver a jugar, que lo intente, Y que es entrenando, bonito, que tal. claro. Y bueno, entre los dos, la verdad que me convencieron, empecé a entrenar allí, cogí ritmo, la rodilla fue respondiendo y llegó un momento que me encontraba muy bien y me ofrecieron firmar allí. Entonces firmé en Torreperogil, pude jugar la segunda vuelta, bastantes partidos, jugué casi todo. Y bueno, salió muy bien, el equipo hizo un buen año y nada, tuve la suerte de que Diego lo llamó el Torre Don Jimeno y la verdad que Diego ha mostrado un montón de confianza en mí. ¿Y cómo te sientes ahora con Torre Don Jimeno? Y nada, y ahora con Torre Don Jimeno pues muy bien, la verdad, porque es un proyecto serio, un proyecto, como tú has dicho, que se está enfocando a largo plazo. Y los objetivos del club son ambiciosos. O sea, que tenéis pensamientos de llegar al playoff y con posible ascenso, ¿no? Sí, yo creo que todos los integrantes de la plantilla sabemos que tenemos una plantilla de sobra para estar en playoff. Creo que lo sabemos. Entonces, a partir de ahí, es una responsabilidad. Si sabes que puedes, para mí es una responsabilidad poder hacerlo. Entonces, qué grande sería tener más equipos en la siguiente categoría y encima Jaén. O sea, creo que va a ser la cantera. O sea, al paso que vamos, creo que vamos a ser una referencia. O sea, ya lo somos. Ya lo somos. Porque ves muchos jugadores de canteras que están en diferentes equipos a nivel nacional, pero todavía más. O sea, es que está ya a unos niveles al final increíbles. Es eso. Y yo creo que en Jaén se podría explotar muchísimo más el tema de la cantera e invertir muchísimo más en cantera, porque al final yo salgo de la cantera de Jaén. El talento, y de hecho, intentar retener el talento. Sí, o sea que al final yo lo que pienso que los clubes más modestos, y el Jaén, hablo de club modesto, entendiendo el Jaén como un club para segunda red grande, con una masa social grande, pero que quizás no invierte lo que debería de invertir un club de sus características en la cantera, que al final debería de nutrirse mucho más de la cantera. Sí, bueno, van por ahí, O sea, yo estuve trabajando con ellos anteriormente y va por ahí, Va de fomentar todavía más el talento, de trabajar las canteras, conjunto con otras canteras de otros municipios, correcto, o sea, formando esos acuerdos de colaboración y demás para seguir una línea y mantener ese talento y ese esfuerzo de tanto yo vengo pequeño. de eso, de que mi año y un poquito más anterior, la cantera era muy fuerte en Jaén y sí que veía mucho más rápido un paso del Jaén B al primer equipo, del juvenil al primer equipo, pero hasta el último año, verdad que ha estado un poco más dejadas por también circunstancias del club. Claro, sí, a ver, han pasado diferentes momentos, ¿sabes? Pero creo que es un ámbito que hay que tenerlo en cuenta a la hora de... Es que de ahí nace todo, o sea, de ahí nace, o sea, eso es los proyectos, estamos hablando del proyecto de una liga durante lo que es la temporada y el proyecto a largo plazo de lo que son las canteras. Exacto. Vale, pues David, ahora ya volviendo un poquito, porque yo sé que muchos niños se sienten súper inspirados con cada uno de vosotros, que incluso sueñan a ser jugadores futbolistas, ¿no? ¿Qué les dirías a esos chavales que están empezando ahora en el fútbol base en la provincia? Desde tu experiencia. Desde mi experiencia, yo a los niños digo que valoren siempre lo que te gusta el fútbol, plan, porque para dedicarte al fútbol tienes que dejar muchas cosas de lado. Eso está claro. Eso está claro. O sea, si tienes que sacrificar. Tú te quieres dedicar al fútbol, tienes que tu objetivo sea ese. Pero hay muchos niños que le pasa también que su objetivo es ese y solo miran para eso. Y también es un error, porque hay que seguir formándote para el futuro, que es incierto y no sabes. Entonces, cuanto más... Y tú tienes que tener la pasión del fútbol y enfocarte en el fútbol y cuidarte como un profesional. Si tu objetivo es dedicarte al fútbol... mentalmente exacto, formación estar profesional. Enfocado en eso y tomártelo como un profesional, aunque todavía no lo sea. Pero si tú te empiezas a comportar como tal, es más probable
que lo llegue acabe más siendo. lejos. Y cada vez la gente está más preparada, tanto físicamente como jugador, incluso formación Y profesional. cada vez hay más medios para mejorar, para prepararte, más ¿Y información. los clubes, crees que están también fomentando de que un jugador aparte se forme? Es decir, yo creo que eso sería, o no sé si se está trabajando, lo desconozco, es decir, que los mismos, cuando ya empezáis, claro, cuando realmente ya empecéis con el mundo profesional es cadete, infantil, ¿no? O sea, como que ya empiezan a ficharte y empiezas Sí, a ahí ya moverte. depende del nivel, ya te O puedes... sea, exactamente, que ya es como, Empieza ya empiezas a generar recibir dinero. correcto, a recibir los primeros salarios. ¿Tú ves que las canteras se asocian con entidades de formación profesional? Es decir, para poder compaginar, o sea, yo soy una entidad deportiva, un club, ¿vale? Entonces, tengo un juvenil, Sí. me lo traigo a mi provincia y le pongo un piso y le pongo un salario. ¿Le doy la posibilidad de poder estudiar? Eso suele pasar. A ver, lo que suele pasar con las canteras importantes es que firman y te meten en residencia. ¿Y dentro de esa residencia? Y dentro de esa residencia... Hay horarios de estudio. Sí, lo que pasa formación. que eso está muy cogido con pinza. Pero yo creo que a lo mejor hacer acuerdos, porque ya que no es que los subvenciona a lo mejor el club, o sea, formar acuerdos con academias, con formación... Sí, nada, eso no suele, No se está haciendo. generalmente no. Pues yo creo que sería una buena iniciativa. Sería una buena iniciativa, ¿no? la verdad. O sea, pues dejamos un mensaje por ahí. Porque yo como docente creo Sí. tanto en la formación, A pues... ver, las canteras lo que hacen normalmente es obligar al futbolista que se saque los estudios a la vez que está en el equipo. En plan, muchas canteras sancionan al futbolista si no saca la asignatura o si va arrastrando o repite. Qué bueno, pues eso es una formación integral, me ¿Sabes? parece ideal, porque ahí fomentas más el esfuerzo, la responsabilidad y el futuro de Sí, del jugador. o sobre todo ayuda psicológica para saber futbolista si qué puede ir haciendo mientras Claro. tiene una carrera o qué le puede interesar. Yo más que nada sería eso, porque muchas veces... Para el plan a largo plazo no sabes a qué nivel profesional vas a llegar. Porque sea real, porque a un niño tú lo Correcto. coges y le dices que tiene que estudiar y él está jugando en el Barcelona cadete y él está pensando en el fútbol solamente. Pero si tú a ese niño le asesoras, le ayudas, ves que tiene que esa le gusta, plasticidad todavía, exacto. claro. Yo creo que esos futbolistas necesitan una ayuda para saber lo que quieren. Pues fenomenal, nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que, ¿visto tú? Te dije yo Sí. que se hacía corto, Claro, te sí, dije yo sí. que esto se me queda a mí. Al final fluye. Mira, una pregunta que me parece muy interesante y bueno, pues muy, muy personal, ¿no? Y es, ¿qué te ha enseñado el fútbol fuera del terreno de juego y qué valores personales te han dejado para la vida? Pues me ha enseñado muchísimas cosas, muchos valores muy, muy fuertes que... ¿Cómo? ¿Cómo cuál? Pues... ¿Trabajo en equipo? Sí, como aparte del trabajo en equipo, la responsabilidad, todas las semanas tener un objetivo. Una disciplina, sí, un objetivo, una unas disciplina, metas, ¿no? Unas metas, exacto. Una ambición también, porque al final yo digo trabajo porque me lo tomo como un trabajo siempre. Es un trabajo diferente al resto porque todas las semanas te enfrentas a una derrota, una victoria. Ya te van preparando, yo creo que para la vida, en el futuro. Claro, por eso. O sea, eso. mentalmente, diciendo, es que tengo que saber aceptar las situaciones en cada Por momento. eso. Y cuando hay una pérdida, pues pensar en mejorar. Exacto, Pero eso- no frustrarme. Con eso es lo que me quedaría, con la mentalidad que me ha dado este deporte en concreto, El fútbol, ¿no? de que, bueno, que las cosas te van a pasar y tienes que tragártelas, asimilarlas. Gestionarlas. Y sobre todo lo que te enseña es que un día estás mal, pero es que el día siguiente eso se ha olvidado, eso no vale para nada, eso nadie se acuerda de ese día. Reflexionamos, aprendemos. Exacto. Generamos una estrategia de mejora Exacto. y adelante, ¿no? Y A funcionar. en cuanto pasa, estás ya pensando en el siguiente domingo. Y así creo que la filosofía que vas integrando claro, en tu que vas integrando persona, y que te ¿no? van pasando cosas a lo largo de tu vida y luego pues las sabes gestionar de otra manera y estás más calmado. Qué bien. Sí, sí, entonces- eso es lo que yo siempre ya, para terminar, yo siempre he visto en los jugadores cuando habláis enfrente de las cámaras, con la fuerza que transmitís luego en la pista, la rabia, el coraje, el guay, la frustración, el celebrar, cómo lo celebráis con tanta pasión, que a mí es que eso Sí. me encantan esos momentos de cuando os abrazáis, de que celebráis el gol del compañero, para mí eso es mágico, Sí, porque sí. vais en bloque, que si no existiría eso, es un equipo Claro. es un deporte de equipo. De equipo. Entonces, si no hay equipo, no hay. No hay resultado, ¿no? Entonces, pues la verdad que eso es especial. Sí. Y ya por terminar,
¿Tenéis algún grito antes de salir en los vestuarios que digáis para salir con esa fuerza y esa garra? Pues sí, cada equipo tiene su... Sí, lo sé. Su ¿Y cuál es la vuestra? grito, y el nuestro es, bueno, el capitán, que es Juanfran, grita 1, 2, 3 y los demás decimos ganar, ganar, ganar. Espérate, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a Vamos a hacerlo, hacerlo, sería, ¿no? ¿ves? Sería... 1, 2, 3, ganar, ganar, ganar. Fenomenal, pues muchísimas gracias, David. Perfecto. Te cuento, no sé si estarás enterado, que supongo que sí, aunque yo supongo que tendrás unas limitaciones y tendrás unos momentos determinados, pero que la feria, Hombre, feria de San Lucas. por supuesto. Que yo ya me he puesto con los lunares. Yo estoy ya con la camisa puesta. Nos vamos a la feria entonces, Vamos a la feria, vamos a la feria. Bueno, pues ya sabes, muchísimas gracias, David, un placer. A ti. Espero teneros más, bueno, pues que vengáis, que tengáis mucho éxito. Os vamos a ver de cerca, a ver si algún día podemos acompañaros a un partido. De hecho, yo estuve hace poquito y realmente con resultado positivo. Sí, mejor, sí, ¿no? Sí, sí. Hombre, ojalá, y a ver si venimos aquí en unos meses y estamos celebrando porque el estamos ascenso, en playoff, ¿no? en ascenso, lo que sea. Ojalá que sí. Qué guay. Pues fenomenal. Bueno, pues aquí tenemos a David Ordóñez, que nos ha abierto, bueno, pues su persona, su humildad y, como habéis visto, su carisma y su entrega. Eres un ejemplo de que no hace falta jugar en primera para ser un referente y que el fútbol también se construye con trabajo, humildad y corazón. Mucha suerte para ti, para Torredonjimeno esta temporada, y aquí, como ya sabes, siempre tendrás tu espacio. Muchísimas gracias, Jaén, y nos vemos por la feria y por los deportes. Encantada y nos vemos.